Muy bien, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Todo obra para bien. Nosotros, la mayoría de los cristianos ya conocemos este texto. Está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero es de suma importancia estarlo recordando, como decía el apóstol Pedro. Yo ya sé, decía el apóstol Pedro, que ustedes conocen estas cosas, pero necesito estarlas recordando, mencionaba. Y lo voy a seguir haciendo mientras tenga vida, lo mencionó él en una de sus cartas. Entonces, nosotros como pueblo necesitamos, hermanos, en nuestras oraciones, diario, recordar este pasaje. Porque nosotros siempre pasamos por circunstancias en nuestro diario vivir que está ayudándonos para ese crecimiento que nosotros necesitamos tener. Acuérdense que nosotros, dice su palabra, que estamos de pasada. Somos peregrinos, somos extranjeros aquí en este mundo. Desde el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, dice que Él nos desvinculó de la antigua familia y nos vinculó a una nueva familia. Y esa nueva familia es la familia de Dios. Y Dios sabemos que no es de este mundo. El mismo Jesús lo mencionó. Si yo fuera de este mundo, o sea, yo tuviera mis servidores, tuviera mi gente, pero no soy de aquí. Solo mencionó él cuando estaba caminando aquí en la tierra. Así igual nosotros, hermanos, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, somos embajadores de Cristo, que rogamos, que intercedemos y que trabajamos. Estamos en el proceso de la santificación, y ese proceso es un proceso que en ocasiones causa mucho dolor, que en ocasiones es muy difícil, pero tomados de la palabra de Dios vamos a poder salir adelante. Amén. Vamos a continuar. Vamos a leer ahí ese texto, Romanos 8:28. No sé si aquí está ahí arriba. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, primera cláusula, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, los que aman a Dios y los que son llamados son los mismos. Y a estas personas, que es lo que yo le ruego a Dios que cada uno de nosotros seamos, todas las cosas les ayudan para su bien, hermanos. Y la palabra todas es todas. Cosas buenas, cosas no muy buenas, cosas felices, cosas de tristeza, absolutamente todo. Y le digo eso porque es bien importante que cuando estamos pasando por un suceso o una situación difícil en nuestras vidas, yo tenga bien claro este texto en mi mente. Señor, aquí tú me estás perfeccionando. Aquí tú estás trabajando con mi vida. Aquí usted está haciéndome pasar por ese aprendizaje para lo que tú tienes preparado para mí en la eternidad. Porque no se acaba aquí en nuestra vida. El hecho de que nosotros hayamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, somos esos llamados, es por un propósito, es por una razón. Y mientras que lleguemos nosotros a ese punto, dice su palabra que Él va a estar trabajando en nosotros. Somos como el barro en las manos del alfarero. Y el barro en ocasiones es pasado por el fuego. Y es lo que en ocasiones a nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque causa dolor, causa sufrimiento, causa situaciones difíciles que yo puedo decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué me está pasando eso a mí? Pero ese suceso, hermanos, es de grande bendición a nuestras vidas cuando lo vemos con los ojos de la palabra de Dios. Y vamos a analizar porque hay tantos ejemplos en la Biblia. Hay tantos ejemplos en la Biblia de personas que eran hijos de Dios, que sirvieron a Dios, profetas, los apóstoles, todos ellos que pasaron por situaciones bien complicadas. Hermanos, este versículo 28 es uno de los versículos que son de grande consuelo para nuestras vidas. Había un hombre, un predicador, el doctor Torrey, que llamó a este texto como una almohada suave para un corazón cansado. Qué preciosa expresión. Una almohada suave para un corazón cansado. Sin excepción, hermanos. Sabemos que todos pasamos por situaciones difíciles. Todos. Desde los niños, los jóvenes, las personas adultas, hombres, mujeres, ancianos. Siempre vamos a estar pasando por situaciones difíciles. Pero ahí es donde mi actitud debe ser una actitud correcta. En vez de que sea una actitud de coraje, de tristeza, de ira, etcétera,
es, Señor, ¿qué estás preparando en mi vida para tu gloria? ¿Qué es? Porque si este texto que acabamos de leer tiene razón, ¿en qué me beneficia? ¿En qué me beneficia? Y ahí es donde Dios nos dé la sabiduría para alcanzarla a sacar a nosotros ese provecho. Esta animadora verdad de este versículo se basa especialmente en un atributo de Dios, su soberanía. Cuando Dios inspiró a través de su Espíritu Santo al apóstol Pablo para escribir esta porción, era porque Dios sabía que adelante de esa situación difícil en nuestra vida estaba una gran victoria. Y Dios ya la sabe. Dios ya lo tiene profetizado y lo tiene dicho para cada uno de nosotros y es real. Está ayudando para bien. El apóstol Pablo tenía tanta confianza en esto que él mismo decía: estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que he de recibir en Cristo Jesús. O sea, son expresiones que nosotros también debemos de traer a nuestras vidas. Y Señor, es cierto, ahorita estoy pasando por una situación difícil en mi vida. Hace un momento escuchamos de una situación difícil, en el transcurso de la semana he escuchado de otras personas también, pero el mejor ejemplo es el mío, para mí. Yo estoy pasando por situaciones difíciles, pero digo yo, Señor, si no fuera por tu palabra, si no fuera porque tengo promesas que son seguras y que es imposible que fallen esas promesas, no sé qué sería de mi vida. Pero tengo esa confianza y esa paz, que a pesar de que aunque el mar sea turbulento, voy a vencer. Tengo la victoria asegurada. El libro de Apocalipsis es eso para los cristianos, hermanos. Es la victoria del cristiano al final de todas las cosas. Cuando ustedes lo lean y se van hasta el final, dice, o sea, cómo el bien triunfa sobre el mal y cómo los hijos de Dios les va a dar juntamente con Cristo la herencia de todas las cosas. Pero estamos en el proceso y el proceso, como lo mencionamos ahorita, es complicado. Es complicado porque a pesar de tener la naturaleza divina de Dios, tenemos una naturaleza humana también que necesitamos forjar y necesitamos someterla a la voluntad de Cristo. Entonces, ese es el momento por el cual estamos nosotros atravesando aquí, ¿no? Dice aquí, vamos a dividir esta expresión de Romanos 8:28 en dos o en tres partes. Dice, si todas las cosas ayudan a bien, o sea, estos están todos los sucesos, todas las circunstancias, pruebas, todos los acontecimientos que mencionamos ahorita de tristezas, o sea, dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera. Todo eso se desprende porque Dios está por encima de todas estas cosas y Él tiene el control de todas ellas. Dios tiene el control de todas esas cosas. Podemos nosotros analizar ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de Job. Hay muchos ejemplos en la Biblia que no los voy a poder tocar porque es imposible ahorita por el tiempo. Pero nosotros miramos el ejemplo de Job, cómo Job atravesó una situación tan complicada en su vida. Una situación que cuando nosotros lo leemos en ese libro, eso es increíble. O sea, es increíble cómo este hombre, a pesar de esa situación tan complicada que Dios le quitó todo, o sea, Dios permitió que Satanás le quitara todo, más bien dicho, este hombre nunca maldijo a Dios. Incluso él mencionaba, dice, hemos de aceptar el bien de Dios y no el mal. O sea, si yo desnudo así del vientre de mi madre desnudo, voy a volver allá. O sea, independientemente de la circunstancia por la cual atraviese, bendito sea su nombre. Entonces, digo yo, qué buenas enseñanzas y qué carácter, qué maduro, qué hombre tan forjado en la voluntad y en las cosas de Dios. Y él no tenía la Biblia en ese tiempo, O sea, no tenía la Biblia, gracias a Dios nosotros la tenemos ahorita aquí. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 11 para seguir desarrollando un poquito más este tema. Efesios capítulo 1, versículo 11, dice, y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren, dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido predestinados, es lo que le mencionaba al principio, fuimos escogidos. O sea, Dios ya sabe quiénes son los que van a aceptar a Jesucristo. Dios ya lo sabe. Incluso desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra que Él ya me conocía a mí. Y si tú eres una persona que ya le entregaste tu vida al Señor, ten la confianza de que no te apartó, de que no te escogió para dejarte ahorita en este tiempo abandonado. No, Él tiene el control de tu vida en sus manos. Y dice que es para un propósito. Dice que es para un propósito. ¿Sabías que tu vida tiene propósito? Tiene propósito.
Y el principal propósito que dice la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios tenemos es el de ser para la alabanza de su gloria. De ahí se desprenden las otras cosas que nosotros vamos a hacer en el camino de Dios. Pero al final de todo, todo debe ser para la alabanza de la gloria de Dios. Si estoy en mi trabajo, en mi familia, en el ministerio o cualquier área que yo me encuentre, tiene que ser para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces dice aquí que fuimos predestinados con un propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una actitud que nosotros debemos de tener siempre, hermanos. Si estamos atravesando una situación difícil en estos momentos en nuestras vidas, es su palabra que le demos gracias a Dios. Cuando estamos en momentos de abundancia o en momentos de felicidad también, pero más todavía en momentos de dificultades. Tenemos que aprender a desarrollar nuestro carácter, que allí en esa situación empezarle a dar gracias a Dios e irnos y agarrar ese texto. Señor, pero tu palabra dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para su bien. Señor, estos a los que conforme a tu propósito son llamados. Yo he entregado mi vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y de verdad de mi corazón siento esa pasión por servirle, por adorarle. Entonces, sí soy un llamado, sí soy un escogido. Entonces, ¿qué me quieres enseñar en esta situación? Entonces, es bien importante que a través de la oración, a través de esa consagración diaria con nuestro Dios, tratemos de sacarle ese aprendizaje o mínimamente madurar en esa situación. ¿A qué me refiero a madurar? Que en vez de renegar o en vez de juzgar o en vez de criticar o en vez de maldecir, Señor, gracias por esto. Gracias por eso. Va moldeando tu carácter. Va moldeando tu carácter. En primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice algo similar. Dice: dad gracias en todo, porque esta es de la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros podemos dar gracias por todas las cosas, no porque sean buenas nada más, sino porque nuestra confianza está basada en estas promesas que acabamos de leer, hermanos. O sea, esa confianza que nosotros tenemos en Dios no se basa en mi inteligencia o en mi capacidad económica, o no se basa en los amigos que yo tengo, o sea, o en mi salud, en mis fuerzas. Esa confianza que yo tengo que las cosas me van a ayudar para mi bien, que yo estoy en las manos de Dios y que soy un instrumento útil en sus manos, es porque está escrito en la palabra. Hermanos, no hay cosa más firme, más estable, más infalible que la palabra de Dios. Es perfecta. Dice su palabra que dice que el mundo, la tierra y el mar van a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. O sea, no va a dejar ni siquiera una jota, dice, de cumplirse. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Y si Dios ya tiene promesas para tu vida, acéptalas, porque esas promesas son anclas en tu vida, que no te van a dejar que aunque la tempestad esté bien fuerte, no te va a llevar la corriente. Vas a permanecer firme, vas a permanecer estable. Y eso es lo que queremos hoy en estos tiempos, en este contexto que estamos viviendo, hermanos. Las nuevas corrientes filosóficas que se están levantando, las nuevas corrientes también de equidad, de género, todo ese tipo de cosas que se le está filtrando a nuestros hijos, a los jóvenes. Pues hay que tener nosotros nuestros principios bien anclados. O sea, no importa que aún me cueste, como vamos a ver el ejemplo ahorita aquí del apóstol Pablo, no importa que me cueste sufrimiento en mi vida, no importa, pero que mi convicción esté bien clara. Entonces, esta verdad es algo maravilloso que puede ser reclamado por cada uno de ustedes, si ustedes aman a Dios, ¿no? Vamos a irnos a Juan capítulo 14, versículo 15. Porque la cláusula que leíamos ahorita de Romanos 8:28 nos dice: y los que aman a Dios. ¿Quiénes son las personas que aman a Dios? Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es tu palabra que los que amamos a Dios vamos a guardar sus mandamientos. Esa preciosa palabra, y ahí es cuando nosotros podemos decir, como decía el salmista: oh Dios, cuán preciosa es tu palabra a mi paladar, es más dulce que la miel.
Nosotros cuando comenzamos a enamorarnos más de Dios, sus palabras, sus mandamientos, todos los preceptos que Él tiene para nosotros, nos va a parecer algo delicioso y le vamos a empezar a disfrutar y vamos a empezar a gozarnos en ella. ¿Por qué? Porque hay promesas, hermanos, que solamente Dios por su soberanía y por su poder las puede sostener. Solamente Dios. Y es esa persona que lee su palabra, que estudia, escudriña su ley, que son los que lo aman. Podemos nosotros resumir sus mandamientos en uno o dos mandamientos, como Él lo mencionó. Dice, y la ley se cumple en esta. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay ese sentimiento de amor, como lo menciona esa expresión en tu vida. ¿Realmente amas a Dios? ¿Realmente tus fuerzas, tu energía, tu enfoque, tu economía, tu salud, tu familia está dirigida para ser para la alabanza de su gloria? Si es así, créeme que todas las cosas van a ayudar para tu bien. Todas, sin excepción. El amor de Cristo se demuestra, hermanos, por la obediencia a su palabra. Nosotros vamos a escudriñar la Biblia. Su palabra dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. La obediencia del Señor, ese afán, esa presión, Señor, la voy a poner en tus manos, porque de verdad yo no puedo. Ya lo he intentado. Mira mi hijo, Señor, mi trabajo, mi empresa, la situación que sea. La verdad, va a llegar un momento que va a ser tan fuerte la carga, la presión, que voy a sentir, ya no puedo. De verdad, soy incompetente, soy incapaz para poder sacar adelante esta situación de la mejor manera. Pero ahí es cuando Dios dice, hey, deposítalas ante mí con acción de gracias. La acción de gracias demuestra esa fe de que Dios va a obrar en esa situación, hermanos. Es por eso tan importante que nosotros le demos siempre esas gracias a Dios, porque Él va a obrar. Él siempre va a obrar. Ahí Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me la envió. Entonces está bien clara la palabra de Dios de quiénes son aquellas personas que aman a Cristo Jesús. Son aquellas personas que guardan su palabra, aquellas personas que viven con ese pensamiento y con esa conciencia continua de que Dios está ahí juntamente contigo. El Señor me pide y me invita a estar escudriñando. Levanto en la mañana, en el transcurso del día voy a meditar algo en la palabra de Dios. En la noche también voy a de perdida en mi celular, en vez de escuchar algo que no conviene, Señor, una enseñanza, algo. Necesito estar todos los días bebiendo esa agua, porque la palabra de Dios, hermanos, es esa agua la cual Jesús le prometió a aquella mujer samaritana que le iba a saciar su sed. Mientras tú sigas bebiendo esa agua, mujer, tú vas a tener sed, pero cuando tú bebas el agua que yo te ofrezco, el agua que yo te doy, se va a saciar tu sed. Eso es lo que Dios invita también a nuestras vidas. Hey, ¿sabes qué? Escudriñale. Y cuando lo escudriñes y veas el concepto o la idea que Dios tiene ahí, empieza a creerla, empieza a descansar en ella, empieza a vivirla, porque es ahí donde las cosas se van a ir enfocando para que sean para nuestro bien. Y créeme, es palabra de Dios, es promesa de Dios, Él no va a fallar. Los que podemos fallar somos nosotros, el no descansar o el no amarle realmente, el nunca haberle entregado nuestra vida. Pero si nosotros nos hemos entregado al Señor, Él va a obrar en nuestras vidas. En Hebreos 12:6 nos dice de la siguiente manera, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos. Aquí nos damos cuenta que nuestra vida, hermanos, ya como hijos de Dios, tiene que estar caracterizada por la obediencia. Dice, también hay otra parte ahí en la palabra de Dios que el entendido ve el peligro
y le huye o le saca la vuelta, mas el necio lo mira y pasa por él y recibe el daño. Nosotros miramos en la palabra de Dios tantos consejos, tantas, hey, no hagas esto, mira, haz aquello, velad y orad para no entrar en tentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos afanamos en nuestro diario vivir y no obedecemos en ocasiones sus palabras. Ahí es cuando entra la corrección de Dios. Y gracias a Dios porque nos corrige, ¿eh? Gracias a Dios porque nos corrige y nos disciplina. Y aunque eso no es tampoco algo que sea de gozo, pero al final es de grande bendición en nuestras vidas. Ahí en Apocalipsis 3:19 nos dice de la siguiente manera, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él a los que ama nos va a llamar a cuentas, ¿eh? Muchas de las cosas que suceden en ocasiones en nuestras vidas, hermanos, situaciones no agradables, puede ser una llamada de atención de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en mi vida hay desobediencia. ¿Por qué? Porque en mi vida no estoy sujetándome a la voluntad de Dios, más me sujeto a la mía nada más. Y Dios dice: no, tú ya me entregaste tu vida y en el momento que me entregaste, formas parte de mi propiedad. Tú ya eres mío, yo te voy a empezar a corregir. Yo te voy a empezar a moldear. Y es cuando comenzamos a atravesar situaciones o circunstancias muy complicadas en nuestras vidas. Muy complicadas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener la claridad de estos pasajes para decir: sí es cierto, Señor, en tus manos está mi vida. Corrígeme, Padre, ni modo, aunque me duela. Pero es mejor ser disciplinado y ser moldeado ahorita a nunca ser moldeado, ¿eh? La verdad no nos conviene de otra manera. En primera de Pedro 1:14 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que mencionamos hace ratito, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bendito y alabado sea el Señor, hermanos. Gracias a Dios tenemos esa oportunidad nosotros, porque fuimos llamados, porque fuimos escogidos de estar aquí en este lugar, con la oportunidad de levantar nuestras manos y decirle al Señor: te amamos. De decirle al Señor: gracias, Dios, porque no es por mis capacidades, no es por mi inteligencia, es por tu gracia que yo estoy aquí. Yo no sé, como decía el salmista, ¿por qué me amas tanto? O sea, es tan grande el amor de Dios que a pesar de ya haber entregado su vida por nosotros, Él sigue intercediendo ante el Padre por nosotros. Dice su palabra que Él está intercediendo. No hay otro intermediario. Es Él nada más. Es Él nuestro abogado. Es Él el que obra para nuestro bien. Los que aman a Dios, todas las cosas, sean buenas, sean malas, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, hermanos. Sean cosas amargas, sean cosas dulces, sean cosas difíciles, sean cosas fáciles, sean cosas malas, sean cosas buenas. Todo, hermanos, está abonando para nuestra maduración. Todas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo en 2 Corintios 12:7 nos dice, 2 Corintios 12:7: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, soy fuerte. ¿Se dan cuenta todas las circunstancias por la cual atravesó este gran hombre de Dios? O sea, ahí mencionamos algunas cosas, o sea, en esto, en la otra, en aquella. Sí, soy fuerte, dice, en mi debilidad. O sea, ese principio, hermanos, se sigue aplicando en nuestras vidas. Dios en ocasiones permite situaciones muy complicadas en nuestras vidas para que nosotros reconozcamos
que cuando somos débiles, es ahí cuando somos fuertes. Es ahí cuando nos lleva a decir, más grande y más fuerte es el que está conmigo que el que está en contra. Esas situaciones difíciles nos llevan a desarrollar nuestra fe. Es más, es indispensable que nuestra fe sea probada. Y no va a ser probada solamente en cabeza ajena, ¿eh? Yo tengo que ser pasado por el fuego. Y ahí cuando sea pasado es cuando se va a probar realmente quién soy en Cristo. Y si verdaderamente le amo. Les digo eso porque las situaciones que pasen en tu vida es por esa razón. Y es porque Dios está purificando tu vida. Dice que hasta el oro se purifica. Ahora con más la fe preciosa de los hijos de Dios va a ser todavía más purificada, más purificada. No andamos por vista, no es lo que se mira, hermanos, porque si nosotros miramos a nuestro alrededor o el contexto de la circunstancia que estamos viviendo, estamos derrotados. El cristiano o el hijo de Dios o aquella persona que ama a Dios o que es llamada, mira las cosas pero por medio a través de la fe. La fe es la vista del cristiano. Yo en ocasiones no está en la Biblia, no, yo siempre me ha gustado a mí llamarle como el sexto sentido. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque es a través del sentido de la fe que viene la palabra de Dios y me transmite a mi mundo interior las verdades del mundo espiritual. Las verdades del mundo espiritual. Y la verdad que dice Dios, todas las cosas abonan o ayudan para mi bien. Señor, yo lo creo porque está en tu palabra, porque yo te amo, porque sé que he sido llamado por ti desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a través de la fe lo creo. ¿Y cómo voy a salir adelante de mi situación? En ocasiones, no sé. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Te la deposito en tus manos. Dice tu palabra que por nada esté afanoso, Señor, aquí te va. Yo necesito aprender a descansar en ti, Señor. Dice tu palabra que si las aves y los lirios, tú tienes cuidado de ellos, con ti más de un hijo tuyo. O sea que es mucho más valioso. Entonces, vienen esas promesas a mi mente, a través de la fe las hago mías y el Señor me siento que ya voy sacando la cabeza en ese mundo, en esa situación que me estoy ahogando. Y ve otra promesa, dice que los que aman a Dios, ya todas las cosas le ayudan a su bien. Y empiezo a ver otra y otra y otra y otra. Y Señor, hasta que ya descanso. Y salgo de la oración y yo ya siento una paz en mi vida. Pero es indispensable. Es indispensable, hermanos, esas situaciones. Es más, el mismo Jesús dice que por causa del sufrimiento aprendió la obediencia. La verdad, ese texto ha causado mucho conflicto por mucho tiempo en mi vida. ¿Cómo que por cuestiones del sufrimiento él aprendió la obediencia? Él no estaba acostumbrado a obedecer. Él es Dios. Él estaba acostumbrado a que se le obedeciera. Ángeles, arcángeles, serafines, los ancianos y cuanta criatura hay en el cielo se rinden ante sus pies. Y ese ser todopoderoso que es nuestro Dios, nuestro Señor, bajar aquí juntamente con nosotros y a cumplir la voluntad de Dios perfectamente y morir en la cruz, no es poca cosa. O sea, Él es el que ha prometido estas cosas y esa parte que he leído de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, son palabras que Él mismo mencionó. Yo digo, Señor, gracias por hacerlas mías, las voy a hacer mías. Allí en Filipenses capítulo 1 versículo 12 el mismo apóstol Pablo dice, quiero que sepáis, o sea, el apóstol Pablo le estaba predicando a la iglesia, o sea, no quiero que lo ignoren, quiero que lo sepan. Dice, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Poquito antes nosotros leímos que persecuciones, angustias, enfermedades, afrentas, todo lo que pasó el apóstol Pablo. Dice que todas estas cosas han sucedido para el beneficio de la obra de Dios. Para el beneficio de la obra de Dios. Dice, de tal manera, versículo 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Se dan cuenta? O sea, en vez de que los cristianos de aquel tiempo, no, pues lo agarraron y lo metieron preso, vámonos, escóndanse. Hay que huir porque vienen los romanos junto con los fariseos y con todas las cartas que traen. Hay que escondernos. Hay que no predicar ya la palabra de Dios. No, al contrario, dice que cobraron más ánimo por los sufrimientos que el apóstol Pablo estaba pasando.
¿Qué sé yo, hermano, si mi sufrimiento le va a ayudar a otra persona a que venga al camino de Dios, o a un hermano decir, mira, ¿ves lo que está pasando mi hermano? Que es mucho mayor a lo que yo estoy pasando, y él tiene paz, y él tiene confianza, tiene fe de que Dios lo va a sacar adelante. Y yo lo veo y dice, pobrecito. O sea, la verdad no le veo cómo le va a hacer. Pero esos testimonios nos ayudan, hermanos, para el bien del reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando mencionamos el propósito final de nosotros como cristianos? Es de ser para la alabanza de su gloria. Mi situación, aunque yo no la vea o no la comprenda, está sirviendo para la alabanza de la gloria de Dios. Aunque en ocasiones, hermanos, es producto por algún error mío, porque puede pasar. O sea, yo cometer errores, que sabía que algo no estaba bien y lo hice, y soy un hijo de Dios. Dios me va a azotar y me va a disciplinar. Dios me va a disciplinar. Y la disciplina de Dios es disciplina. Si la disciplina de nuestros padres cuando nos corregían nos dolía, no sé cuánto les tocó que sus padres en ocasiones los corrigieran con vara. Entonces, imagínense la corrección de Dios, dependiendo a nuestra arrogancia o a nuestra dureza de corazón, es como Dios va a estar disciplinando nuestras vidas. Mi consejo es, hermanos, seamos sabios. Si miramos un consejo en la palabra de Dios, obedezcámosla lo más que podamos para no recibir esa corrección de Dios. O sea, hay que aprender, hay que ser diligentes en eso, hay que ser sabios, porque hay personas que sí están llamada de atención tras llamada de atención y no aprenden, y ahí está la vara de nuestro Dios siempre sobre esa persona. Segunda de Corintios 11, versículo 23. Son ministros de Cristo, dice, como si estuviera loco hablo. Está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Aquí va. Yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Vea todo lo que pasó el apóstol Pablo, dice, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 195 azotes. Los azotes que le daban a ellos por predicar la palabra, en este caso el apóstol Pablo, no creen que eran un cinto como el que nosotros en ocasiones le hacemos con nuestro hijo. Eran cuerdas muy fuertes, muy que te dejaban marcado de una manera muy, muy fea. Sigue aquí, 3 veces, no sé, una vez apedreado, hasta lo dejaron por muerto. O sea, imagínense cómo el apóstol Pablo, por predicar la palabra de Dios, en una ocasión lo apedrearon porque decía que era una persona blasfema. O sea, casi como lo lapidaron, pues. O sea, como Dios ahí obró de una manera milagrosa. Dice que se fueron esas personas, los dieron por muerto, y después se levantó como si nada. Fíjense, ahí Dios obró un milagro. Porque cualquier persona, pues yo creo que pasamos no sé cuántas semanas o meses en el hospital después de eran piedrotas que imagínense, con esa mataban y lapidaban a las personas. Entonces dice que lo dejaron como si fuera por muerto, ¿no? Dice, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En camino, muchas veces, dice, en peligro de ríos. O sea, ¿cómo cruzaba los ríos? Sabrá Dios qué tan grandes serían. Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambres, en sed, y en muchos ayunos, en fríos, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Quien enferma, yo no enfermo. Está preguntando, yo no enfermo, o sea, diciendo, yo también me enfermo. A quien se le hace tropezar, y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Es increíble, hermanos, el testimonio del apóstol Pablo. O sea, toda la situación que él atravesó, todas las circunstancias, y cómo consideraba todavía más precioso el ser instrumento en las manos de Dios que su propia seguridad, que su propia comodidad. Él tenía claro en su mente, no me importa morir por causa del evangelio. No me importa. Desvelos, ¿cuánto nosotros nos desvelamos? O sea, no queremos desvelarnos, hermanos. O sea, leímos un montón de circunstancias por las cuales atravesó este gran hombre de Dios, y al final decía, todo esto redunda, todo esto sirve para la obra de Dios, para que el evangelio de Cristo sea predicado. Hermanos, es el mismo principio que sigue pasando hoy en nuestras vidas. Nosotros somos hijos de Dios.
si realmente tú te has entregado en su vida, te están observando, hermanos. Las personas de allá de afuera te están observando. ¿Realmente eres de ejemplo? ¿Realmente tienes el carácter que tenía este gran hombre? Decir, Señor, pues ahí en estas circunstancias te doy la gloria. Como decía Santiago, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la tribulación, he estado siempre gozosos. Es increíble ese texto, no es fácil, va en contra de la naturaleza de las personas. Gozaos cuando estemos en medio de la tribulación. No es posible, al menos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es al menos que yo tenga mi confianza en estas promesas que Dios tiene para mi vida. Entonces es cuando yo me voy a gozar en medio de las tribulaciones. De otra manera es muy difícil, hermano. Va a ser muy, muy difícil. Otro ejemplo de manera muy rápida es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo atravesó. Nosotros sabemos que Jesús dice que fue negado, fue juzgado de una manera maliciosa. Él fue azotado, se burlaron de él, fue traicionado, él fue acusado falsamente. Siendo inocente lo encontraron culpable, a él lo golpearon, lo escupieron y al final de todo lo crucificaron. ¿Se dan cuenta? Lo que pasó el creador de todo lo que existe, hermanos. Y a través de este suceso, esta circunstancia, a lo mejor el diablo puede haber dicho, ya gané, ya triunfé, ya lo tengo derrotado, además está a punto de ser ya crucificado, ya va a morir. Pero ¿cómo es a través de ese suceso, esa acción, que nosotros obtenemos la victoria? Es a través de este suceso que aparentemente era malo. Aparentemente era malo. Nosotros tenemos la más grande victoria que podemos tener. Es más, el mismo Jesús en una ocasión le oró al Padre, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, sabía lo que se venía. Nosotros como personas que somos, no queremos el sufrimiento. Señor, evítame, ayúdame a no pasar por esta situación. Pero en ocasiones la necesitamos. En ocasiones la necesitamos. Es ahí donde tenemos que tener la madurez para decirle, Señor, bueno, esa es tu voluntad, que pase por esta situación o este paso. Ayúdame a pasar, pero tomado de tu mano. Si voy a atravesar por ese valle de sombra de muerte, Señor, aunque no mire para adelante, tu palabra dice que es la lámpara, que es la luz que va a iluminar mis pasos, Señor. Aunque no sé cómo voy a terminar este suceso con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, póngale el nombre de la circunstancia que usted esté viviendo. Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y ahí en medio de esa circunstancia, dice que esas cosas ayudan para nuestro bien. Esas cosas ayudan para nuestro bien. Nosotros sabemos que a través de esa situación se llevó a cabo lo que es la salvación del hombre. En la última parte de este texto que leímos, que es Romanos 8:28, nos dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito, un plan. Dios tiene un designio para cada uno de los que somos verdaderamente creyentes. Es por eso la invitación al principio de cuando comencé aquí, aquellas personas que nos acompañan y aún no han entregado su vida a Jesús. La invitación es que es la mejor decisión que ustedes pudieran tomar. Miren, ustedes que están todavía sin entregarle su vida a Jesús, también están sucediendo situaciones complicadas en sus vidas. Pero hay una gran diferencia entre los que ya hemos entregado nuestra vida a los que aún no se la han entregado. Porque esta promesa solamente abarca y solamente protege a los que aman su nombre, a los que han sido llamados. Si tú no le has entregado tu vida, déjame decirte que esta promesa no es para ti. O sea, no todo lo que sucede en tu vida es para tu bien. Al contrario, estás sufriendo y no tienes esperanza a la luz de la Biblia. Pero gracias a Dios que tienes esa oportunidad para entregarte al Señor y para que Él sea el Señor y Salvador de tu vida y entres dentro de esa familia que ya tiene la victoria asegurada. Que entres a formar parte de ese pueblo precioso al cual tenemos grandes y preciosas promesas que nos equiparan, que nos equipan y nos ayudan para seguir adelante con la cabeza en alto. Dice su palabra, erguíos es ponerse de pie y levantar nuestras cabezas, dice, porque nuestro Redentor se acerca. O sea, ¿por qué? Porque la venida de nuestro Salvador ya está cerca. Dice su palabra que nosotros ahorita en este tiempo estamos en un proceso de maduración. Ahí nos dicen Filipenses que la obra de nosotros todavía no ha sido terminada. Pero si el Espíritu
de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, mora en nosotros, también vivificará nuestros cuerpos mortales a la semejanza del cuerpo de Cristo Jesús. Tenemos esas promesas. Tenemos esas promesas. Su palabra nos menciona, dice, el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar el día que Cristo venga por ustedes. O sea, otra bendita y preciosa promesa. Tenemos muchísimas promesas, hermanos, los que ya nos hemos entregado al Señor. Entonces, la invitación es esa, de que le entregues tu vida a aquel que tiene todo el cuidado y todo el amor por ti. El propósito de Dios no va a fallar. Dios tiene un plan para cada creyente, y ese plan se llevará a cabo de acuerdo al infalible propósito de Dios. Ya leímos nosotros de que tengamos por sumo gozo, dice Santiago 1:2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas, o sea, no vamos a pasar por una nada más, van a ser diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Voy a pedirle a algún hermano que pueda tocar el teclado ya para hacer el cierre. Si hay alguien aquí que nos pudiera ayudar, si está Benja o alguien aquí de los hermanos, para hacer un cierre y hacer ese llamamiento. Hermanos, dice aquí su palabra de Dios que nosotros tenemos propósito, nosotros tenemos una esperanza, nosotros tenemos un sentido de vida. No mencionamos un ejemplo, me quedé con las ganas de poner el ejemplo de José, porque es un ejemplo con tanta enseñanza, no sé cuánto lo conozcan. O sea, José, uno de los hijos de Jacob, cómo este joven fue vendido por sus propios hermanos, que en un momento planearon matarlo, en un momento dice su palabra que tenían envidia de él. Si vamos a deshacernos de él. Dice la palabra de Dios que este hombre, este joven, lo vendieron a unas personas que iban pasando por ahí, y se lo llevaron a Egipto, y allá lo compró Potifar y estuvo con mayordomo en su casa. Él dice que era temeroso de Dios. Ahí lo acusaron de una manera injusta, lo metieron a la cárcel. En la cárcel también sucedieron cuestiones muy complicadas. Dice la palabra de Dios que nunca perdió su integridad. Él, a pesar de que las circunstancias fueran muy difíciles en su vida, él permanecía fiel a Dios. Y créeme, no pasó una semana o un mes la prueba de él. Está en un aproximado de 20 años. Desde los 17 hasta los 37, por ahí anda más o menos. No nos da la exactitud la Biblia de la edad, pero los que han estudiado dicen que más o menos por eso andaba. Cómo Dios lo atravesó a través de muchas circunstancias a este hombre, para que al final Dios obrara en su vida de una manera preciosa y poderosa. Incluso para salvar a sus propios hermanos que muchos años atrás habían planeado el mal para contra sus vidas. El mismo José dijo: ustedes pensaron o planearon algo contra mí, pero Dios tornó ese mal en bien, para que mi pueblo, para que el pueblo de Dios fuese salvado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si este hombre hubiera renegado en contra de Dios, hubiera maldecido a Dios, hubiera sucedido lo que humanamente cualquier persona hubiera hecho, Dios no lo hubiera usado de esa manera. ¿De qué manera, hermanos, Dios está trabajando en tu vida? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es la circunstancia por la cual estás atravesando ahorita en este momento? ¿Cuál es? Solamente tú en tu intimidad lo sabes. Lo que yo sí sé y lo que te puedo decir es que tienes promesas en la palabra de Dios. Y su palabra dice: los que aman a Dios, estas cosas ayudan para tu bien. Lo que sí sé es que Dios te va a sacar de esa situación, y te va a sacar de una manera que vas a estar un poquito más maduro que como estabas antes, porque tu fe ya fue probada y la pasaste de manera correcta. Lo que sí estoy seguro es que Dios tiene un propósito para tu vida. No estás por error. No sé si tuviste padres o no tuviste padres. Para aquellos que se criaron sin padres
Y para aquellos que tienen padres, pero sienten que no tiene sentido su vida. Entonces, si Dios tiene un propósito, y lo acabamos de leer, si Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, es por algo. Y no creo que se haya equivocado. No creo que se haya equivocado contigo, hermano. La invitación es esta: que te dispongas, que te apegues más a su palabra, que ames más con toda tu alma, mente, corazón y fuerzas a nuestro Dios. Es lo que vale la pena, hermanos. Es lo que va a perdurar. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración ahí en su lugar. Vamos a hacer una oración todos juntos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé más claridad, que nos ayude todavía a que nuestra situación que estamos atravesando, que tengamos esa confianza de que está en las manos de Dios, de que no está solamente en mis manos. Porque como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, como el apóstol Pablo vivió una vida cristocéntrica y no se agarraba estas persecuciones, estos desvelos, estas lapidaciones que le dieron, todas estas situaciones, no se lo agarraba a pecho. Decía, no, es para la gloria de Dios. Hermano, lo que está pasando en tu vida, si ya le entregaste tu vida al Señor, es para su gloria, es para su alabanza. Amén.